Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video en este canal de YouTube para palpitar todo lo que va a ser el encuentro entre Independiente y Godoy Cruz. Partido que se va a estar jugando este sábado 29 de marzo a partir de las 6:45 de la tarde en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Se empiezan a definir algunos candidatos y más que nada se empiezan a definir las zonas de clasificación a los playoffs. Vamos a empezar por el lado Independiente, que tuvo una semana larga, tuvo días de sobra para poder trabajar este partido, porque recordemos que tuvo en el medio la fecha FIFA, ¿sí? Donde si bien Bacari no pudo contar con todos sus futbolistas porque tuvo algunos jugadores seleccionados a sus selecciones, como decía recién, convocados a sus selecciones nacionales, bueno, Bacari fue trabajando con los demás futbolistas aparte y tuvo, como decíamos, 10 días enteros para poder trabajar este partido ante Godoy Cruz. Recordemos que el último encuentro que jugó fue el clásico de Avellaneda, el partido que terminó en empate 1-1 frente a Racing en el estadio también Libertadores de América. Hoy Independiente sigue líder en la zona B del torneo de apertura, se mantiene en el primer puesto de la tabla de posiciones junto a Rosario Central con 21 puntos, todavía es uno de los equipos que arrastra una racha invicta muy importante en condición de local y también una racha invicta en el torneo local, porque recordemos, la última derrota fue esa fatídica visita al Estadio Monumental frente a River. Con todo este contexto, Independiente va a recibir a Godoy Cruz en su estadio, un estadio, como decíamos recién, que se hace fuerte, que encontró una verdadera fortaleza en condición de local y que va a querer mantener esa racha invicta, como decíamos, en el Estadio Libertadores de América. ¿Qué podemos hablar respecto al equipo? Bueno, la verdad es que hay por ahora en estas horas mucho hermetismo en cuanto al posible 11, a la posible formación del equipo de Julio Bacari para enfrentar a Godoy Cruz. Y digo hermetismo, pero tampoco hay tantas dudas al respecto y me parece que también por ese lado viene justamente el hermetismo. No hay mucha información al respecto, pero sí sabemos que el entrenador no se destaca por hacer muchos cambios de partido a partido, no suele patear el tablero, así que manteniendo la base de futbolistas, hoy las dudas más principales que tiene Independiente en este equipo es la titularidad de Lautaro Millán por sobre la de Luciano Cabral. Teniendo en cuenta los últimos partidos, creemos que es uno o el otro, ¿sí? Recordemos que en el clásico fue titular Lautaro Millán, pero cuando ingresó Cabral lo hizo de muy buena manera. De hecho, fue partícipe principal del empate 1-1, porque recordemos que fue el jugador que le termina dando la asistencia a Álvaro Angulo para después convertir el tanto del empate de 1-1 definitivo. Así que así las cosas. Hoy Bacari se enfrenta a una duda importante, pero a una competencia interna que está muy fuerte y cada vez más consolidada, porque recordemos que tanto Millán y Cabral vienen en buenos momentos, vienen demostrando buenas cosas, vienen teniendo muy buenos rendimientos individualmente si ingresan desde el banco de suplentes o si son titulares. Entonces, con este panorama se le presenta una duda muy importante a Bacari. Si poder apostar por el juvenil de 19 años, que también estuvo entrenando con la selección argentina sub-20, de hecho jugó un partido amistoso ante la selección mayor, ante la Escaloneta, o si apostar por el número 10, por Luciano Cabral, que tuvo solo 2 entrenamientos en la semana bajo las órdenes de Bacari, porque recordemos que también fue convocado a su selección nacional y sumó minutos con la selección chilena. Sí, los hizo siempre desde el banco de suplentes, pero la realidad es que tiene solo 2 entrenamientos bajo las órdenes de Bacari, tanto el jueves como el viernes, y bueno, y ahí está la principal duda en el mediocampo Independiente, esta duda que venimos remarcando ya hace varios partidos. Y después de mitad de cancha hacia adelante también se plantean algunas interrogantes porque tenemos 3 futbolistas para 2 puestos, ¿sí? Como lo son Santiago Montiel, que puede jugar tanto por izquierda como por derecha. Lo tenemos a Santiago Hidalgo y lo tenemos también a Diego Tarcia, ¿sí? Diego Tarcia que fue titular en el clásico de Avellaneda, no así Hidalgo, lo hizo Montiel. Pero obviamente el nivel de los 3 futbolistas hacen plantear la duda y hacen plantear la interrogante a qué debe hacer Julio Bacari con estos 3 futbolistas.
repasando y yendo ya puntualmente al equipo, creemos que sería, obviamente, con Rodrigo Rey en el arco, la defensa ya consolidada con Federico Vera, Kevin Lo Mónaco, Sebastián Valdés y Álvaro Angulo por el lateral izquierdo, el medio campo con Iván Marcone, Felipe Loyola, que seguramente será titular pese a venir arrastrando partidos con la selección chilena. Se plantea la incógnita entre Lautaro Millán y Luciano Cabral. Y después de mitad de cancha hacia adelante, como decíamos, puede ser o Santiago Montiel o Santiago Hidalgo, Gabriel Ábalos y Diego Tarcia, aunque también cabe la posibilidad de que Bacari lo utilice a Montiel por la izquierda, aunque en los últimos partidos nos demostró el entrenador que lo suele utilizar más a pierna cambiada, es decir, por el extremo derecho, pero todo está visto, ¿no? Todo está a la luz de los ojos, porque sabemos que Montiel también suele jugar, y de hecho gran parte de su carrera en Argentino Junior lo hizo de extremo por izquierda, como carrilero por izquierda. Así que con todo esto habrá que ver qué decide hacer Julio Bacari en las próximas horas en cuanto a estas dos interrogantes, si querés llamarlas de alguna forma, o tres interrogantes con estos futbolistas. Pero lo cierto es que se va a mantener una base de futbolistas, ¿sí? Independiente no va a patear el tablero, no va a haber grandes cambios, o por lo menos así lo pensamos de la previa, a menos que el entrenador nos aparezca con una sorpresa, con la primera sorpresa tal vez que podría ser del campeonato. Vamos a pasar por el lado del conjunto visitante, Godoy Cruz, que no viene atravesando un buen momento, es cierto. Hoy no está lejos de la clasificación a los playoffs, se mantiene en la 9ª posición, pero tiene tan solo 9 puntos en lo que va de estas 10 fechas del campeonato local. Sumó 2 victorias, sumó 6 empates y sumó 2 derrotas. Por esos empates está expectante a poder ver si logra clasificar de alguna forma a los playoffs. Recordemos que van a ingresar los mejores 8 de esta tabla de posiciones. Pero en las últimas horas ocurrió un hecho no menor, ocurrió un hecho que justamente atenta tal vez contra la tranquilidad del vestuario, con el clima interno, ¿no?, de Godoy Cruz, porque bueno, algunas fuentes desde Mendoza afirman que hay alguna pelea interna de algunos referentes del plantel con su entrenador, y eso hizo tambalear un poco las cosas en estos últimos días, ¿sí? Es decir, llega un plantel golpeado en cuanto a los resultados, pero también en cuanto a lo que sucede puertas adentro, ¿sí? Donde varios medios mendocinos hablan de internas en el plantel. Así que con todo esto veremos cómo llega Godoy Cruz a este encuentro. De hecho, en las últimas horas ya trascendió la lista de convocados, y uno de los jugadores que quedó excluido de alguna forma es el arquero Roberto Ramírez, que dicen, insisto, fuentes desde Mendoza insisten que este arquero fue uno de los futbolistas que quedó implicado en estos hechos de algunos disturbios y de algunas peleas entre futbolistas del plantel profesional y el cuerpo técnico. Recordemos también, obviamente, que también, casi me lo olvidaba, pero que también Godoy Cruz viene de quedar eliminado de manera muy sorpresiva en la Copa Argentina, ¿sí? En los 32avos de final frente a Excursionistas, un equipo que milita en la 3ª categoría del fútbol argentino y que le complicó claramente las cosas y lo terminó dejando eliminado de esta competencia, de este torneo federal que tiene el fútbol argentino. Y un Godoy Cruz que también se prepara para tener una doble competencia, porque ya sin la Copa Argentina tendrá competencia también en Copa Sudamericana. Recordemos que después de una gran campaña en el 2024, el Tomba logró clasificarse a un certamen internacional y va a estar compitiendo en el mismo torneo que está Independiente. En este caso lo va a hacer en el grupo D, con rivales como Gremio, con Sportivo Luqueño y con Deportivo Grau, ¿sí? Es un grupo bastante interesante, sobre todo porque se va a tener que enfrentar contra un equipo brasileño y de renombre como lo es Gremio. Ya cerrando este video, pasando a lo que nosotros llamamos como los datos curiosos o los datos de colores, y para adornar un poco lo que tiene que ver con esta previa, vamos a hablar del historial, porque este historial nos marca un detalle muy importante para nosotros, para analizar, para debatir, porque Godoy Cruz en el último tiempo se hizo un rival muy difícil de vencer para Independiente, ¿sí? Ha sido un rival que le complicó varias veces las cosas al rojo, no solo en Mendoza, donde arrastra una larga racha sin poder conseguir victorias, sino también en Avellaneda. Si bien nos podemos quedar con el último cruce entre Independiente y Godoy Cruz, donde el rojo se terminó ganando por 3-0 en la Copa Argentina, bueno,
En cuanto a campeonato local, las cosas no son favorables para Independiente y sobre todo también en Avellaneda. Si hablamos de lo que tiene que ver con el historial, la última victoria de Independiente ante Godoy Cruz en Avellaneda fue en el 2016. ¿Sí? En ese momento el rojo se impuso por 2-0 con gol de Diego Vera y el recordado gol también de Ezequiel Barco. ¿Sí? Fue el primero de Ezequiel Barco con la camiseta de Independiente en ese momento, con toda la historia que después iba a tener Ezequiel Barco en el club. Así que estamos hablando que son varios años de Independiente sin poder ganarle a Godoy Cruz en Avellaneda, ¿sí? En nuestro estadio, en nuestra fortaleza. Así que va a ser importante no solo mantener la racha invicta en el Estadio Libertadores de América, sino también poder cortar con esta racha negativa frente al Tomba mendocino. Y si hablamos ya del historial general, como decíamos, los datos también arrojan que Independiente está bajo en el historial, ¿sí? Que tiene un historial desfavorable contra el Tomba porque está 4 partidos abajo en el historial general. ¿Sí? Son 27 partidos disputados entre ambos equipos, tanto campeonatos locales como también de campeonato de Conmebol. Son 27 partidos, 6 victorias para el Orgullo Nacional, 11 empates, una cifra bastante elevada, 11 empates entre Godoy Cruz e Independiente, y son un total también de 10 derrotas para el rojo frente a Godoy Cruz. Por eso decíamos un historial desfavorable para el rojo que está 4 partidos abajo. Así que a estar atentos con todo esto y apostar a que Independiente pueda romper esta racha negativa y empezar a cortar duelos en el historial general. Hasta este momento, hasta acá llegamos en este video. Les agradecemos obviamente que se hayan quedado hasta estos minutos, que hayan prestado atención al video. Obviamente les pedimos que nos acompañen con sus likes, con sus me gustas y con sus comentarios, como siempre, porque los vamos a estar leyendo. A ver qué pálpitos tienen para este encuentro. Cuéntenos también si van a ir a la cancha, si nos vamos a estar ahí, nos vamos a estar viendo por ahí en el Estadio Libertadores de América, y cuáles son sus probables resultados o qué esperan para este partido frente a Godoy Cruz. Obviamente les pedimos que se suscriban al canal de Infierno Rojo, que activen la campanita y así van a estar informados de todas las novedades del mundo independiente las 24 horas del día. Nosotros nos estaremos viendo la próxima con un nuevo video de previa de Independiente en el campeonato local.